Hola, ¿cómo están? Ya estamos en un blog más de tu canal, Charlas con Alex Sierra. Bienvenidos a tu canal. Qué bueno que están aquí con nosotros. No sé a qué horas lo vayas a ver, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la madrugada. Lo importante es que lo veas, eso es lo importante para nosotros. Y hoy estoy bien contenta porque está aquí mi amigo, mi compañero, más mi amigo que otra cosa. Muchos lo conocen y si no lo conocen, ya lo conocerán. Él es David Madrigal de Horta. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora en la que vayan a ver el video. Como lo menciona mi querida Alejandra, gracias por la invitación. No, Gracias. Vamos a ponernos a toda madre. a todo dar, porque aparte no quería, desde cuando le dije vamos a hacer un video y vamos a hacer un video y no quiere, no le gusta salir en cámaras, no le gusta. Y fíjense, Soy tanto que anónimo. es muy Ay, sí. anónimo, ¿no? Al rato ya sabes que nos van a empezar a dar lata con eso. Ay, Pero está bien. al final que aquí lo importante es que podamos aprender, que lo mucho, lo poco que nosotros tengamos como experiencia, bueno, pues a la gente le sirva, ¿no? Esa es la intención, que a alguien Así le es. sirva algo de lo que nosotros estemos hablando esta tarde, porque hoy vamos a hablar justamente de las pérdidas. Lo difícil que es tener pérdidas, lo difícil que es trabajarlas, lo difícil que es aceptar una pérdida, lo complicado que es vivir una pérdida, ¿no? Estamos hablando de personas que tal vez ya no viven, o tal vez se fueron, o tal vez nos dejaron, nos abandonaron, no sé, pero una pérdida es algo sumamente complicado, David, sumamente Mucho, doloroso, mucho. doloroso. Mucho, porque hay personas que han perdido seres humanos, Sí, claro. hay personas que han perdido negocios, hay personas que han perdido un juicio, una propiedad, y también es muy doloroso. Ujú. Así como hay personas que han perdido incluso hasta una mascota, y que de hecho también es muy doloroso, porque decía mi madre algo muy cierto: no escupas al cielo porque a la cara te puede caer. Claro. Yo fui ese tipo de personas que se burlaba de las otras personas que habían perdido pues que una mascota, y decía yo: ay, ¿a poco le estás llorando a un perro? ¿Le estás llorando a un gato? Y cuando yo tuve que vivir ese tipo de Yo situaciones, estaba presente también. uy, no, bueno, de esas veces que dices: ¿cómo voy a poder salir de esta pérdida? ¿O Ujú. cómo voy a poder vertirlo si la gente sabe que yo fui ese tipo de personas que se burló de lo que ahorita me está doliendo? Pero a final de cuentas, el dolor no se mide, el dolor es dolor. No, yo creo que no hay una escala, ¿no? Para poder medir qué tan intenso puede ser un dolor, por lo más mínimo que sea. A mí me tocó estar justamente cuando pierde a su perrita, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta o no pensamos que realmente algo nos va a doler tanto. Pensamos así como decía David, o sea, ay, pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, es rápido, o sea, ¿por qué te sumerges en tanto dolor o por qué estás en depresión, ¿no? Ujú. Si es algo tan fácil y tan sencillo para uno porque no lo está viviendo, pero cuando Sí. ya te toca vivirlo a ti, dices, Ujú. ay, en la torre, o sea, no pensé que me fuera a doler tanto. Llámese lo que se llame, la pérdida de una casa, la pérdida de un trabajo, luego pérdidas, por eso hablamos de las pérdidas en Pérdidas. general, porque el hecho de perder incluso hasta la colonia donde estabas, ¿no? Es sumamente complicado, o sea, volver a readaptarte a otro lugar, readaptarte a otro trabajo, son pérdidas que a veces decimos, ¿por qué me cuesta tanto relacionarme, interactuar con otro ser humano? Pues si ya es un trabajo nuevo, dicen que todo lo nuevo trae nuevas cosas, bla, Ujú. bla, bla, pero atrás de eso hay una Claro. pérdida significativa importante, no sabemos de qué forma podemos lidiar con este tipo de situaciones y aparte pensamos que no necesitamos ayuda profesional para estas cosas y ¿qué crees? No es cierto, o sea, sí necesitas ayuda profesional, Así es. sobre todo en los chicos, ¿no? En Ujú. los chicos cuando hay cambios de escuela, también son pérdidas, dejan a los amigos, dejan al profesor, dejan el lugar donde ellos estuvieron y también es una pérdida y a veces no nos damos cuenta lo doloroso que puede ser para un niño este tipo de cuestiones, ¿no? Así es. Ahora imagínate, tú lo acabas de decir, si nosotros que tenemos el conocimiento de cómo procesar y trascender la pérdida de algo o de alguien es muy doloroso, ahora imagínate a alguien que no tiene ni siquiera el conocimiento de cómo trabajarlo, de cómo procesarlo,
yo me imagino que es mucho más difícil de salir de ese tipo de pérdidas y sobre todo cuando nos apegamos, Así es. cuando nos apoderamos, tengan mucho cuidado. Sí. Nada en esta vida nos pertenece, nada, nada, todo es prestado, todo, siempre lo he dicho fuerte y quedito, todo es prestado y hay que disfrutarlo. Cuando tú te apoderas de algo que no te pertenece, llega el momento en el que lo perdiste, te va a doler mucho más que cuando en su momento se te hizo saber que nada en esta vida dura para siempre. Así es. Todo. Pensamos lo contrario. Ajá. O sea, nada en esta vida dura para siempre. ¿Que es válido llorar? Sí, sí es válido llorar. Necesario. ¿No? ¿Que es válido quejarse? Claro que es válido quejarse. ¿Que es válido renegar, hacerse la víctima, conmiserarse? Por supuesto que sí es válido. Pero siempre lo he dicho, lo que no es válido es llorar, quejarse, sufrir toda la vida por la misma situación. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a liberarnos, hay que aprender a dejar ir. Y para eso se requiere mucha disponibilidad, aceptación, sobre todo, y el estar consciente de que no podemos solos, que necesitamos a fuerzas de alguien que tenga el conocimiento y la capacidad para poder guiarte a ese tipo de situaciones llamadas libertad. Sí, porque aparte no nada más es la pérdida, todo lo que implica una pérdida, sí hay culpas, o sea, hay dolor, o sea, por supuesto que hay mucho dolor, hay mucha tristeza, tienes que vivir el proceso del duelo, pero cuando va implícita la culpa, lo que hablábamos hace rato. No le di, hubiera estado, qué tal si hubiera hecho, qué tal si no lo hubiera hecho, qué tal si lo hubiera manejado de esta manera, qué tal si lo hubiera dejado de esta forma, qué tal si no lo hubiera dejado solo, o sea, sí, qué tal y qué tal y qué tal, y ese qué tal nos sumerge en unas culpas que a veces no nos permiten salir de un duelo o vivir un duelo sano como tal. Sí, porque las culpas duelen más que la partida del mismo ser, ¿eh? Así es. A mí me pasó, sí, cuando mi madre fallece, yo estaba en Cancún y yo empecé a culparme, a decirme, si no la hubiese dejado, ahorita mi mamá estuviera viva. Y yo creo que esa es una de las tantas razones por la cual el ser humano sufre, porque la quiere hacer de doctor y a veces la queremos hacer de Dios. Así es. Entonces, todo lo que sucede es el mejor momento en el que pudo haber sucedido. Conmigo o sin mí, mi madre iba a fallecer. ¿Por qué? Porque ya tenía una enfermedad irreversible y el doctor ya me lo había advertido. El problema es cuando te encuentras en un estado de negación. Sí, claro. ¿No? Que es el primer punto del proceso del duelo, la negación. Y entonces dices en ese momento, ¿cómo puedo aceptar que mi madre está enferma para poder aceptar que tarde o temprano ya no voy a estar con ella o ella ya no va a estar conmigo? Y dos, cuando formas una dependencia con esa persona, porque a veces somos bien egoístas. Y estamos hablando en cuestión de partidas de seres humanos. ¿Y por qué digo que somos egoístas? Porque yo me acuerdo que le pedía a Dios así, que no se la llevara no tanto por ella, sino porque yo qué iba a hacer sin ella. Imagínate, y eso que ya tenía el conocimiento, ¿eh? O sea, digo, ¿neta? Lo que pasa es que no nos gusta el dolor. O sea, a veces yo siempre luego le digo a la gente cuando trabajo con gente que viene por un duelo anticipado, que saben que su familia tiene una enfermedad en fase terminal, y a veces la propia familia te dice, a ver, yo no quiero que me revivan, yo no quiero andar con tubos, yo no quiero andar con esto y con esto, pero somos tan egoístas nosotros como seres humanos, no nos gusta esta parte de sentir, de que me va a doler, revívanlo, háganlo, pónganle el tubo, aunque lo tengas ahí como vegetal, pero tú quieres a esa persona viva, porque no queremos aceptar que se tiene que ir, que ya tiene que partir, yo no quiero vivir ese duelo. Es el ciclo de la vida. Sí, claro, somos muy egoístas en esa parte. Sí, y es que sí, claro que es muy difícil de entenderlo, porque pues absolutamente nadie está preparado para ver morir a tus padres, para ver morir a tus hijos, para ver morir a uno de tus nietos, a un esposo, a una esposa, a un hermano. A un hermano, no, son cosas muy difíciles.
pero muy difíciles. Y hay personas que dicen, ya para qué le lloras, No. ya déjalo ir, ya déjala ir, no lo vas a dejar descansar. Y siempre lo he dicho, para que tú hables de mi herida, yo tengo que ver tu cicatriz. Claro. Hay cicatrices muy hermosas, en mi caso, muy personal. Situaciones de pérdidas han cicatrizado pero muy, unas cicatrices tan hermosas, pero hay situaciones que aún todavía me faltan por procesar y por trascender y que causan, por supuesto, mucho dolor, ya no tanto como cuando se perdió, Claro. pero sí todavía hay mucho por qué trabajar. No, yo creo que es uno de los puntos más importantes a trabajar, el hecho de que te dejen llorar. Cuando la gente llega y te dice, ay, déjalo, ¿para qué lloras? ¿Para qué esto? Tú le estás evitando a las personas, en lugar de ser benéfico tu consejo, le estás evitando a las personas que lloren, que saquen, y al final van a somatizar todo eso y al final se van a andar informando de todas las cosas. Es como correcto. Si nosotros fuéramos, ¿qué? Para decirle, no llores, o sea, tú porque no estás viviendo la misma situación, tú no Así estás es. viviendo la pérdida, tú no estás viviendo el proceso, tú no sabes lo que se siente perder hasta el perrito, o sea, tú no sabes lo que sientes. Decía mi abuelita, nada más hablan porque tienen hocico. Así es, no, sí tiene toda la razón tu abuelita, ¿no? Porque la gente habla desde el desconocimiento, desde la ignorancia, desde que no lo has vivido, desde que te lo están diciendo porque ellos les dijeron lo mismo. Cuando una persona tiene una pérdida, tiene que llorar, berrear, patalear, enojarse, reclamar, decirle, es parte del proceso. Nosotros no le podemos decir a nadie, échale ganas, ¿no? Porque también esa pinche palabra, ¿no? De échale ganas, y dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo le echo ganas? ¿Sí? ¿Qué es echarle ganas? Nosotros no podemos decir tanta estupidez, ¿no? No puede haber tanta estupidez en un ser humano. Échale ganas, ya no llores, déjalo que se vaya, no lo dejas descansar. Eso no tiene nada que ver con a veces las creencias, las ideas, las religiones que nosotros tenemos. La gente tiene que llorar, la gente tiene que enojarse, la gente tiene que reclamar, incluso hasta enojarte con la persona que se fue, Claro. que falleció, que te dejó, también le tienes que reclamar, ¿sí? Porque a veces la gente cuando se desviven inesperadamente, que no teníamos pensado, ¿no? Que esa persona se iba a morir, te enojas con ellos, ¿no? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué saliste? ¿Por qué no tuviste cuidado? ¿Por qué no hiciste esto? Porque te dejan así a la deriva, porque en tus planes no estaba el hecho de se va a morir, se va a ir, ya no va a estar un día, tengo que tener un plan de vida X o Y, ¿no? Por si se va, por si se queda, por si ya no está. No estamos acostumbrados a tener un plan de vida fuera de las personas que consideramos de nuestra propiedad. Y cuando no tenemos este plan de vida, sufrimos muchísimo, porque ahora, ¿qué vas a hacer sin la persona? Así es. Sí, o sea, sí, ahora sí. ¿en qué voy a dedicar mi tiempo? ¿A quién voy a cuidar? ¿Con quién voy a estar? ¿A quién voy a regañar? ¿A quién? O sea, ¿a quién? No estamos acostumbrados a hacer un plan de vida dentro y fuera de una relación con y sin la persona, y cuando estamos en esta situación, a veces las culpas, el proceso es más doloroso, la negación es más fuerte, la ira, el resentimiento es todavía más fuerte, porque ahora ¿qué haces? Y luego si dependías económicamente. Todo por futurizarte, Uh-huh. todo por pensar que esa persona o esas personas iban a estar contigo para toda la vida. Uh-huh. Cuando tú estás consciente de que nada en esta vida dura para siempre, simple y sencillamente damos un paso definitivo hacia una vida libre de apegos, ¿ok? Pero pues, obviamente a mí me encanta estar en mi zona de confort creyendo que a mí no me va a pasar, que ni que fuera tonto, pues, si yo no soy tan pendejo como los de allá. No. Todos vamos a tener que vivir situaciones sumamente dolorosas. Ahora, regresando a lo que anteriormente estabas mencionando, cuando alguien se acerca y te reprime tu emoción y te dice que no llores, efectivamente el cuerpo grita lo que la boca calla. Correcto. ¿Y qué hace una persona para poder mitigar el dolor? Recurren al alcohol, recurren a la droga, al sexo, al juego, al dinero, a la comida, a la nicotina. Siempre andamos buscando muletas emocionales para poder fugarnos de lo que es el verdadero dolor. Así es, y aparte ni con eso o sea, a lo mejor al principio te vas a sentir bien, pero al rato ni siquiera eso va a mitigar ese dolor, te vas a sentir más mal, vas a tener que ocupar otras cosas más fuertes, le vas a cambiar de marca, de fórmula, de todo, porque no se trabaja lo que se tiene que trabajar. Las
las pérdidas son pérdidas, no estamos acostumbrados a perder, los seres humanos son intolerantes a las pérdidas, somos intolerantes al fracaso, somos intolerantes a que la gente no haga las cosas como yo quiero a la hora que yo quiero. Bueno, la gente se va cuando yo no quiero que se vaya, la gente se muere cuando yo no tenía previsto que se muriera, y eso te causa molestia, te causa malestar, te sientes incómodo, peleas con todo mundo, y a veces ni siquiera sabemos por qué estamos así. O sea, yo quiero estar bien pero no puedo, pues es que ni siquiera sabes lo que traes en la cabeza porque no lo hablas. Eso de callarte las cosas, de no se las voy a contar a nadie porque van a decir que soy menso, soy tarugo, Sí. soy débil, no voy a llorar porque van a decir que soy niña, porque las lágrimas son sinónimo de debilidad. Cuando nosotros estamos en este proceso es cuando más necesitamos hablarlo, es cuando más necesitamos decirlo, es cuando más necesitamos estar rodeados de gente, una red de apoyo. Gente positiva. Claro, porque aparte luego convivimos con cada gente que en lugar de que te diga, sí llora porque esto, porque aquello, bueno, está peor que uno. Mira, hay papás que en aquel entonces ellos decían que nadie nace sabiendo ser padre, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no había tanto internet, tantos grupos de autoapoyo. Ok, y entonces a los papás se les hacía fácil decir que los hombres no lloran, que porque cuando un hombre llora parece viejita chillona. Ajá. Y ese tipo de ideas tan falsas, pues el ser humano las ha tenido que defender hasta las puertas de la locura y de la muerte. Por eso el día de hoy la mayoría de los hombres mueren de infarto por tanto cúmulo de emoción, tanta emoción reprimida, y que a veces tanta represión te hace vivir de apariencias. Y a veces queremos cubrir el dolor de la pérdida con ropa original, claro, con tenis de marca, con operaciones, cirugías y párale de contar. A eso se le llama disfraz. Sí. Detrás de ese disfraz hay un niño o una niña con las ganas o la gran pinche necesidad de llorar, gritar, patalear. Pero si vives con prejuicios y si vives pensando en el qué van a pensar los demás de mí si me ven llorar, y más si eres hombre. Claro. Claro, por eso los hombres se enferman, bueno, a veces las mujeres también por guardar todas estas emociones de cállate, sé obediente, no digas nada, se enferman mucho, pero los hombres actualmente los hombres se están enfermando más de los riñones, de la diabetes, muchos por miedo, por inseguridades, por cáncer de estómago, cáncer de garganta, cáncer de pulmón, y muchos dijeran, es que es por el cigarro, es que por eso, no, si supieras que son más las emociones de todo lo que está reprimido en ti, que no has podido hablar porque eres un hombre, porque qué van a decir los demás, como decía David, o porque eres mujer simplemente, porque ya estamos muy estigmatizadas las mujeres de, ay, otra vez vas a llorar, ay, no sabes hacer otra cosa más que llorar. Chillona. Cuando eso es lo que te va a liberar de muchas situaciones, eso es lo que te va a liberar de muchas cosas. Entonces, si nosotros no nos permitimos el poder vivir todo un proceso de duelo como debe de ser, de permitirnos llorar, berrear, patalear, aceptarlo, o sea, no vamos a llegar a la aceptación si no aceptamos primero que tenemos un problema, que tenemos una pérdida, que me duele mucho, que necesito a alguien que me apoye, que necesito a alguien que esté conmigo, que necesito que alguien agarrarlo, ¿no? De paño o de lágrimas, porque necesitamos hablarlo, necesitamos un amigo, una amiga con quien más te sientas identificado con la confianza de poderle decir pasa esto, y a lo mejor no me vas a decir nada, pero ya por lo menos ya liberaste un poquito todas tus emociones que traes. Sí, porque al final de cuentas somos seres emocionales. El eje central del ser humano son las emociones, y sin emociones no podemos vivir ni tampoco podemos decidir. Por eso es importante buscar ayuda profesional. Hay un video de mi querida Ale, por favor, vayan a verlo, se llama Pruebas de Ácido. Es un excelente video con una excelente información en donde ahí hablas acerca de cómo poder enfrentar ese tipo de situaciones sumamente dolorosas. Yo me volví bien chillón, Mira, es hermoso poder llorar sin probar ni una sola gota de alcohol. Así es hermoso poder ser tú sin tener que recurrir a sustancias que en su momento te hagan fugarte de lo que estás viviendo en realidad. Yo me volví muy chillón, y si hay ocasiones en las que no puedo llorar,
pues ni modo, pongo una alabanza o pongo una canción, pero saco eso, ya sea en la casa, sea en mi grupo, sea en un restaurante. Si yo tengo ganas de llorar, digo, este es mi momento. No se repriman, por favor, ni permitan que otras personas ignorantes repriman sus emociones, por favor. Cada quien tiene la necesidad de poder vertir lo que en su momento se le fue reprimido. Cada quien tiene su proceso de vivir las pérdidas. Para unos es más fácil, para otros es menos complicado, para otros es muy complicado, les cuesta más trabajo, hacen unos duelos patológicos impresionantes, pero nadie va a funcionar como yo funciono, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú puedes procesar una pérdida más rápido que el otro, déjalo que el otro viva el tiempo que lo tenga que vivir, que llore como tenga que llorar, que se enoje como tenga que enojarse. Ya habrá el momento en el que pedirá la ayuda, porque si es necesario que tengamos una ayuda, un proceso terapéutico de una forma sana, correcta, para poder terminar este proceso de duelo y que llegue a una aceptación sana, ¿no? Pero si tú no vas a aportar, porque yo siempre he dicho, si no tienes nada bueno que aportar, mejor cállate el hocico. Te ves mejor. Calladito te ves más bonito, calladita te ves más bonita. Si no vas a dar una opinión que sea positiva para una persona, mejor quédate callado. Dentro de las pérdidas nadie trabaja de la misma forma ni de la misma manera. Entonces tienes que vivir tus procesos, tienes que vivir tus duelos, pero siempre debe de haber un acompañamiento terapéutico, siempre. Si no tienes la oportunidad, bueno, de un buen amigo, de una buena amiga, pero que realmente te diga las cosas como son, no que te diga, ay, échale ganas, ay, no llores, ay, déjalo descansar, no que hay te palabras. permita. No hay palabras. Ahora imagínate, vives con la culpa, ¿no? Están en pleno velatorio y llega la familia y te empieza a culpar y te empieza a decir, es que como no cuidaste bien a tu mamá o a tu papá o a tu esposo, por eso le pasó lo que le pasó, por eso falleció. O sea, imagínate, y luego en ese momento tú estás en tu dolor, ni cómo defenderte. No. O sea, ni cómo defenderte. Y les llegas a creer. Claro. Les llegas a creer, a mí me pasó, yo les llegué a creer y dije, ¿neta? O sea, neta, fue por mi culpa, y para poder quitarte esa pinche culpa de tu cabeza, de aquí, a mí me costó uno y la mitad del otro. Demasiado. Sí, y sí tuve que buscar ayuda profesional, más mi grupo, tuve que leer, tuve que llorar, tuve que gritar, tuve que berrear. A veces la gente me dice, pues es que mira, tú, David, has tenido muchas pérdidas, sí, pero pues tal pareciera que no te dolieron. Pues tampoco voy a ir por la vida. Ay, no, claro, así de ando mostrando mi dolor, no, porque el dolor no a cualquiera se le debe de compartir, ¿sale? Porque hay gente que te va a comprender y hay gente que se va a burlar de tu propio dolor, ¿sí o no? Así es, o sea, no con cualquiera puedes hablar, no con cualquiera le puedes decir realmente lo que estás viviendo y lo que estás pensando. Siempre debe de haber una persona, porque muchas veces tenemos la mala costumbre de decirle a fulano, sultano y a perengano, ¿no? Y a veces lo único que quieres es que te digan, pues aquí estoy, no pasa nada. Y a veces lo único que encuentras es que te confunden más, es que se burlan de ti, se ríen de ti, y después anda toda tu vida regado por todos lados, ¿no? Porque hay gente que no tiene esta, pues no sé, delicadeza ética de a ver si me lo están confiando, me callo, ¿no? Y no lo digo. Pero la gente a veces es muy absurda y a veces nos metemos en más problemas. Entonces, siempre rodéate de gente positiva, siempre rodéate de gente que pueda ayudarte, siempre busca ayuda terapéutica y debes de vivir tus pérdidas como deben de ser. Gracias, David. No, al contrario, gracias a ti. Gracias a mi amigo. Que me da mucha pena andar saliendo en los videos, pero... Ay, si no quieres. Pero ¿qué crees? Que me sentí muy bien, qué de bueno. Verdad, qué rico. Estamos, desde hace rato, poniéndonos a toda madre. Yo soy muy grosero también, perdónenme. Pero gracias por incluirme, gracias por esta hermosa plática y pues bueno, espero que se repitan muchas más. Claro, va a haber muchas más, ya lo estoy convenciendo. Nos vemos en el siguiente vlog. Gracias.